pomeriggio, benvenuti al nostro terzo appuntamento con il progetto documento La Biblioteca Intervista Medici e Voci dal Mondo per conoscere le realtà pandemiche in altri paesi. Beh, naturalmente abbiamo sempre visto quanto accade in Italia, siamo preoccupati ancora oggi malgrado le piccole aperture che sono state e abbiamo voluto fare un'indagine a 360 gradi in molte parti del mondo per conoscere come è stata affrontata la pandemia, come la si vive e come soprattutto i medici, ma anche le persone normali, vivono questa situazione in altri paesi. Oggi ci spostiamo a Madrid, vero Paola? Sì, sì, oggi intervisteremo il dottor Santiago Diaz da Madrid. Il dottore lavora in un RSA nel sud di Madrid. Dobbiamo per questo contatto ringraziare il nostro mortarese, il signor Mauro Magliacane, che ha vissuto per un certo periodo a Madrid e adesso è ritornato in Italia. L'unica particolarità di questa intervista è che è completamente in spagnolo e quindi devo ringraziare la signora Imelda Bedoya per la traduzione che ci ha portato. Ringrazio sempre Antonella per l'intervista. Prego Antonella, grazie. Buonasera Santiago, siamo in collegamento con il dottor Santiago Diaz e la nostra Imelda Bedoya del Civico 17 che ci tradurrà ciò che il dottore vorrà raccontarci e a rispondere alle nostre domande. La prima domanda che gli facciamo è quella che se si presenta così lo conosciamo. Buenas tardes, doctor. Quisiéramos saber qué trabajo desempeña. Bueno, sabemos que usted es médico. ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué ciudad de España está? Ventimiglia, tengo 43 años, bueno, nací en Ecuador, pero llevo ya 11 años viviendo en España. Vivo en una ciudad que se llama Ciudad Real, que está pues como una hora en tren hacia el sur de Madrid, en donde trabajo como médico. Trabajo como médico de familia en una consulta pública y también trabajo como médico en una residencia de ancianos. Tengo dos trabajos aquí. Ok, grazie. Sì, questo siamo riusciti a capirlo, che quindi lavora come medico al sud di Madrid, come medico di famiglia in una residenza per anziani. E quindi andiamo a chiedergli, così non gli facciamo perdere troppo tempo, come adesso, proprio adesso nell'aprile 2021, la situazione dei contagi, con riferimento ovviamente al suo territorio e alla sua esperienza. ¿Cómo es actualmente en abril del 2021 la situación de los contagios en su territorio? ¿Y cómo es la situación respecto a sus pacientes en particular? Molte la tercera ola. Durante la tercera ola se endurecieron las medidas, se cerraron gimnasios, restaurantes, bueno, todo ese tipo de medidas para evitar la propagación del virus, pero las medidas se relajaron nuevamente para empezar marzo. Hemos estado bien con una incidencia relativamente baja en donde yo vivo, aunque lamentablemente esta última semana se ve que los números están empeorando de nuevo, probablemente pues por la relajación de las medidas. La semana pasada tuvimos 59 contagios de incidencia acumulada y esta semana el número está en torno a 150. No, ya. Son 59 contagios, ¿referido a qué? ¿En dónde? Incidencia acumulada son las cifras oficiales que da el ministerio, son a 14 días por 100.000 habitantes. No, il dottor diceva che loro sono nella terza ondata di Covid e avevano messo delle misure restrittive
no? Più pesanti, chiudendo le palestre, i ristoranti, tutti i luoghi di aggregazione. Ma poi a marzo la situazione andava un po' meglio, hanno rallentato un po' i contagi e allora hanno lasciato le misure, si sono un po' rallentate anche queste, hanno lasciato più libertà e allora quest'ultima settimana dice che i casi, i contagi sono aumentati e ci sono 59 contagi ogni 100.000 abitanti. Grazie Imelda. E gli chiediamo anche come ha reagito la popolazione in questo anno, dai bambini agli adulti e agli anziani, visto che lavora in una casa di riposo. En este año, ¿cómo ha reaccionado la población en España? Los niños, los adultos, los ancianos, visto que usted trabaja en una residencia para ancianos. Es muy diferente. Hay gente que sigue respetando las normas, hay gente que está en contra de ellos, en contra de ellas, perdón, en contra de las medidas restrictivas que se ponen, especialmente a la gente joven parece importarle un poco menos. No es infrecuente ver que se sobrepasen haciendo fiestas o reuniones de más de los números de personas permitidas, pero yo creo que la mayoría de la población respeta las normas. Yo creo que la mayoría de la población está consciente de que son beneficiosas, pero creo que como en todo lado, pues siempre hay gente que piensa diferente y actúa diferente. La gente mayor obviamente es la gente que más se cuida, porque saben pues que son los más vulnerables al Covid. Dottore, che va bene, come dappertutto, c'è gente che rispetta le norme perché sa che è per il loro bene, ma soprattutto i giovani non rispettano, fanno delle feste, riunioni, però la maggior parte della popolazione sta seguendo queste regole, soprattutto gli anziani che sono consci di essere i più vulnerabili. E adesso com'è la situazione dei vaccini per voi? ¿Cómo es la situación de las vacunas? Bueno, la situación ahora mismo, la mayoría de la población de 80 años está vacunada. Los ancianos en las residencias de mayores, que como les digo, yo conozco personalmente la situación, tanto porque trabajo en una residencia de ancianos como he estado trabajando para el sistema público con residencias de ancianos. Hemos vacunado prácticamente al 100% de los ancianos institucionalizados en esos centros y a la gente institucionalizada en general está vacunada a un 100%. La gente mayor de 80 años que no está institucionalizada, la mayoría tiene al menos una dosis y estarán cerca de completar la vacunación. Para estas semanas que viene se empezará a vacunar al rango entre 70 y 80 años para continuar con el proceso. Hasta la semana pasada se estuvo administrando la vacuna de AstraZeneca en menores de 65 años, pero debido pues a todo el problema que ha habido con AstraZeneca de los trombos, mucha gente había estado reticente, mucha gente rechazó la vacuna y el día de ayer justamente en España se decidió suspender la vacunación de AstraZeneca en menores de 65 años, que era en la gente en la que se estaba utilizando esa vacuna. Y bueno, en general
la mayoría de gente ha cambiado la manera de pensar respecto a las vacunas. Al comienzo hubo mucho miedo, se vio que la vacuna de Pfizer era segura y aunque al comienzo había mucha gente que estaba en contra de esa vacuna, pues ahora ven a la vacuna de Pfizer como la salvación y lastimosamente, aunque la vacuna de AstraZeneca tiene un riesgo de trombosis muy bajo, menor inclusive el riesgo de contraer una trombosis por COVID, se ha tomado la decisión de suspender esa vacuna y, y bueno, las perspectivas respecto a la vacunación pues son negativas en el caso de que, o en el sentido de que los porcentajes que teníamos planificados para vacunar a lo largo del año probablemente no se cumplan. Le persone maggiori di 80 anni sono stati nella maggior parte vaccinati, soprattutto almeno una dose hanno ricevuto le persone maggiori di 80 anni. E nelle residenze per anziani quasi al 100% sono stati vaccinati e così anche le persone che sono in istituzioni così ricoverati. E questa settimana cominciano a vaccinare le persone fra i 70, scusa, 70 e 79 anni. E il problema poi si è dato, come in altri posti, per il vaccino dell'AstraZeneca, che c'è molta gente che ha paura e allora non vuole fare questo vaccino, per cui il governo ha messo questo vaccino soltanto per le persone che hanno meno di 65 anni. La gente in realtà all'inizio aveva paura del vaccino in generale, ora questo è più limitato a questo vaccino specifico dell'AstraZeneca, perché c'è comunque una volontà di proteggersi dal virus. Però questo problema dell'AstraZeneca sta ritardando anche il processo, no, di vaccinazione. Gli puoi chiedere se è libero la scelta un cittadino può scegliere quale vaccino fare. E poi la domanda successiva, qual è stato da medico il momento più drammatico che ha vissuto? Queríamos saber si los ciudadanos pueden elegir qué vacuna, qué vacuna recibir o es el centro de vacunación, el estado que decide. No, el ciudadano no puede ahora mismo escoger con qué vacuna vacunarse. Hay un plan nacional de vacunación que determina quién recibe qué tipo de vacuna y por temas éticos del plan de vacunación, si una persona rechaza esa vacuna, pues sin un motivo médico que justifique, actualmente no le podemos ofrecer la otra alternativa y no sabemos cuándo pueda pasar che se les ofrezca otra alternativa. Dice che i cittadini non possono scegliere quale vaccino ricevere. C'è un piano di vaccinazione per cui ogni fascia di età così riceve un determinato vaccino e se una persona si rifiuta di ricevere il vaccino non ne possono proporre un altro. Queríamos noi in Italia adesso. Como médico en este momento con esta pandemia, ¿cuál ha sido el momento más dramático que le ha tocado afrontar? Bueno, la zona en donde yo vivo fue la zona más golpeada del país, con la peor incidencia durante la primera ola. Como les digo, yo soy médico de una residencia de ancianos de un tamaño grande. En aquel entonces era una residencia de unas 180 personas.
en el que hubo, lamentablemente entró el virus, se produjo un contagio masivo dentro de un momento en el que el hospital nuestro de referencia estaba completamente desbordado. Entonces fue un momento, fueron momentos muy duros en los que tenía ancianos que se ponían muy mal, y que teníamos que luchar con los medios que teníamos en la residencia eh, para tratar de salvarles. Fue un periodo de aproximadamente un mes, eh, eh, el mes más duro de mi, no sé si decirlo, de mi vida profesional o de mi vida en sí, que tuvimos que vivir durante la primera ola. La práctica imposibilidad de derivar a ancianos que estaban muy deteriorados por el colapso del hospital, la falta de recursos, en sí todo lo que hubo durante la primera ola del desconocimiento de la patología en sí, de, de que no sabíamos mucho ni cómo actuar, ni cómo tratar. Ha sido, pues eso fue un momento duro y que me generò mucho estrés. Dice che la zona dove abita il dottore, dove abita e lavora, è stata durante la prima ondata la zona che è stata più colpita dalla Spagna. Come lui lavora in una RSA dove c'erano allora 180 persone, è entrato, è arrivato il virus e c'è stato, vabbè, sappiamo, un contagio massivo e in quel momento gli ospedali non potevano ricevere questi pazienti perché erano pieni, c'era in piena emergenza. Allora c'è stata da una parte questa impossibilità di portare i pazienti in ospedale, da un'altra parte, trattandosi di una patologia nuova, non si sapeva come trattarle, le medicine, non c'erano le risorse, c'era un senso di impotenza, no? L'hai vissuto con molto stress. Questo periodo, la crisi più forte è durata più o meno un mese. Il dottore dice che è stato sicuramente il periodo più duro della sua vita professionale, ma magari anche della sua vita in generale. Esiste quindi un prima e un dopo, ovviamente, e quindi gli chiediamo se come uomo, forse, e anche come professionalmente, come medico, che cosa le ha tolto di più questa pandemia e magari se ci fosse qualcosa invece che l'ha arricchito. Bueno, esta pandemia nos ha marcado a todos, ¿no? Hay un antes y un después. Queríamos saber esta pandemia, qué cosa le ha quitado, qué cosa se ha llevado, y como médico y como ser humano, ¿no? Y qué cosa le ha dejado, en qué medida le ha ayudado a enriquecerse. Pandemia, bueno, a todos nos ha quitado muchas libertades, eh, pero no creo que eso es lo que a mí realmente más me ha afectado. Para mí lo peor fue perder a muchos pacientes con los que llevaba trabajando muchos años, ancianos los que veía día a día, gente que me consideraban como un amigo, gente a la que le tenía mucho respeto y aprecio, y que gente que confiaba mucho en mí y que lamentablemente pues se fueron por el virus. Lastimosamente, pues eso, lo que más he perdido es esos pacientes amigos que se me murieron. Eso, creo que eso es mucho peor que haber perdido cualquier tipo de libertad o cualquier otra cosa. La vida de esas personas es lo que más me duele haber perdido. ¿Qué me mm,
no sé, tal vez como profesional, pues hemos aprendido a conocer una patología diferente y bueno, también es verdad que en ámbitos laborales me ha permitido a conocer a gente maravillosa con la che he podido también trabajar. Il dottore dice che sebbene la gente si lamentano tanto che questa pandemia ci ha tolto la libertà di fare tante cose, e lui dice che vabbè, per lui sì, si perde la libertà, ma la cosa che lui sente che ha perso è stata la vita di tante persone, no? Lavorando in una RSA, c'erano pazienti che conosceva da anni perché lui è dell'Ecuador, ma vive da 11 anni sì, in Spagna. Allora erano pazienti con cui aveva un rapporto da tanti anni, ha perso degli amici praticamente perdendo queste persone, no? E, e poi diceva che come guadagno lì ci ha pensato un po' perché cioè, ha guadagnato come, va bene, dal punto di vista professionale, ha acquisito la conoscenza di questa nuova malattia, come affrontarla, ma dice che soprattutto ha conosciuto dei medici, dei colleghi di lavoro molto preziosi. Grazie, Emelda. Gli chiediamo, visto che andiamo verso l'estate e poi verso, insomma, si spera anche un miglioramento della situazione in generale, se prevede o ha notizie che il governo spagnolo lasci entrare turisti stranieri in Spagna e qual è la sua previsione per lo svilupparsi della situazione entro la fine dell'anno. Y visto que nos acercamos más o menos al verano, a la época en que la gente comienza con un poco de optimismo a pensar en las vacaciones, ¿usted piensa que el gobierno abrirá las fronteras para este verano? ¿Dejará que entren turistas extranjeros? ¿Cuáles son más o menos sus previsiones para este año? ¿Cómo andará adelante? Bueno, la verdad, eso es difícil decir. Bueno, hay una cosa, la primera que hay que tomar en cuenta es que el estado de alarma que tenemos vigente desde el año pasado terminará el próximo 9 de mayo. Un momento en el cual pues todas las medidas que se están tomando para el COVID dejarán de ser de obligado cumplimiento. Es difícil saber cómo va a reaccionar la población. No sé si la gente lo vaya a tomar positiva o negativamente. Desde luego que esas cosas son impredecibles. Tengo la sensación también de que este es un virus que claro, que empeora en los momentos del año en los que más frío hace, porque así lo vimos el año pasado. En el verano los números mejoraron mucho. Entonces, creo que lo que pase dependerá de la evolución de los contagios. Lo que yo creo es que en el verano, sin el estado de alarma en el que estamos y con unos números ojalá bajos, se va a ver un poco se va a relajar un poco las medidas y probablemente se permitan pues entrada de turistas y cosas que también necesita el país, porque lamentablemente hay mucha gente que vive de eso y que ahora mismo lo está pasando muy mal sin el trabajo. Entonces, quisiera pensar que sí, que las medidas se van a relajar y que los números van a acompañar.
quisiera pensar también que el proceso de vacunación arroje buenos números y que eso también permita pues afrontar estas situaciones con un poco más de garantías. Allora, è ovviamente difficile prevedere come andrà avanti questa situazione, no? Ma mi diceva che lo stato di emergenza finisce il 9 maggio, per cui non si sa se poi non ci saranno più delle misure così restrittive e come reagirà l'azione, no? Perché dipende anche del comportamento della popolazione che si alzino oppure no i contagi. E poi diceva, ci ricordava che così come l'anno scorso d'estate, anche per le caratteristiche del virus, che d'estate sembra che rega meno il caldo, ci sono stati meno contagi, si sono permessi, hanno aperto i ristoranti, eccetera. Dice che probabilmente potrebbero permettere l'ingresso di turisti stranieri, anche perché l'economia ha bisogno proprio di riattivarsi, no? Però che è difficile prevedere. Speriamo anche che continui il processo di vaccinazione. Certo. Se non ha niente da aggiungere il dottor Santiago, lo ringraziamo tanto, Imelda, è una bella testimonianza di una nazione vicina alla nostra, anche se non, insomma, non così lontana, ma con problemi e un'organizzazione credo anche piuttosto simile alla nostra Italia. Lo ringraziamo tanto e gli auguriamo buon lavoro. Se ha qualcosa da aggiungere, però glielo facciamo aggiungere. Doctor, si quisiera añadir algo, un último comentario. Nosotros agradecemos mucho su testimonio que nos ha contado cómo es la situación de un país cercano al nuestro. Si quisiera añadir algo. Bueno, no, primero agradecerles la oportunidad y desearles que vuestra situación también mejore porque vosotros también lo habéis pasado muy mal. Espero que vuestra población continúe estando a la altura y continúe saliendo adelante de esto. Eso, pues, como usted bien dice, pues España e Italia son países muy cercanos. La gente, las costumbres son bastante parecidas. Somos al final un poco latinos los dos. Y bueno, yo lo que quisiera es que España e Italia pues salieran cuanto antes de este bache. Ojalá y todo volviera a la normalidad para todos. Eso nada más. Muchas gracias por su invitazione. Vabbè, il dottore ci ringrazia, spera che l'Italia anche riesca a venirne fuori, soprattutto che è molto importante che la popolazione collabori, no? E diceva tutti siamo latini. Io sono peruviana, io sono peruana. Ah, somos hermanos. Imelda, scusa, gli chiediamo ancora, mi sono dimenticata, com'è adesso la situazione delle scuole, se le scuole sono aperte oppure no, l'ultima, poi lo lasciamo. Antonella me preguntaba, ¿en ese momento los colegios están abiertos? ¿Funcionan o no? A ver, en general sí, aunque depende un poco de las comunidades autónomas, porque como la educación es independiente en cada comunidad autónoma,
hay comunidades autónomas en donde los colegios, sí, en todo lado son presenciales. Aquí en donde yo vivo en concreto están funcionando con relativa normalidad. Hay otras comunidades vecinas en donde, por ejemplo, los estudiantes acuden a días alternos. La mitad de la clase acude un día, al día siguiente acude la otra mitad de la clase para reducir el número de estudiantes que están en clases. Pero aquí en donde yo vivo, no, los estudiantes van diariamente a clases y estamos así desde que empezamos el último año lectivo en settembre. Dice che è da settembre che gli studenti stanno andando, almeno nella zona dove avete il dottore, gli studenti stanno andando normalmente a scuola, ma questo dipende anche dalle comunità autonome, che sono come le regioni, e in alcune comunità autonome gli studenti metà della classe va un giorno, metà della classe il giorno dopo, in modo che non ci sia assembramento. Grazie, allora un caro saluto, glielo porti tu Imelda da parte di Mortara e della nostra biblioteca. Allora nos despedimos, un cariñoso saludo de parte de Mortara, de parte de nuestra biblioteca. Nos saludamos, hasta la vista. Hasta la vista, Imelda, un placer, Antonella. Muchas gracias por la oportunidad.